Amados hermanos, esta mañana nos corresponde el estudio y la meditación de la pregunta 43 y su respectiva respuesta, que dice así. Pregunta 43. Dice, ¿por qué se añade descendió a los infiernos? Respuesta, para que en mis mayores dolores y peores tentaciones pueda sostenerme con este consuelo, que mi Señor Jesucristo me ha librado de la angustia y los tormentos del infierno por medio de las indescriptibles angustias, tormentos y terrores de su alma en los que fue sumido antes de ser crucificado y especialmente después cuando colgó de la cruz. Mis amados hermanos, con esta pregunta y su respectiva respuesta nos encontramos frente a lo que es considerado por varios eruditos como el punto más bajo de aquel estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo que comenzó con su encarnación, con el fin de salvarnos de nuestros pecados y del justo castigo que merecíamos por ellos. En la respuesta a la pregunta 36 del Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins, se señaló que Él padeció en esta tierra y soportó la ira de Dios. Pero hermanos, es necesario que tengamos presente que su humillación comenzó con su encarnación. Acompáñame por favor al Evangelio según San Juan, el capítulo 1, verso 1 y verso 14. Leamos juntos el Evangelio según Juan, el capítulo 1, verso 1 y 14. Dice la Escritura, Juan 1, verso 1 y 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Mis amados hermanos, este es otro de esos casos en los que lamentablemente nos hemos familiarizado tanto con esta asombrosa verdad, la de que el Verbo se hizo carne, que perdemos de vista todo lo que significó para la segunda persona de la Trinidad asumir una naturaleza humana. Fue una verdadera humillación como no nos la podemos imaginar. El apóstol Pablo tiene en mente la misma idea de Juan, pero lo dice con otras palabras. Dice que Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2, 5 al 7. Así que con su encarnación comenzaba su descenso, es decir, su humillación. Luego le vinieron los sufrimientos propios de una vida en un mundo bajo la maldición divina, producto del pecado de Adán. Esta situación en el Señor Jesucristo era más especial, teniendo en cuenta que quien así padecía era el Cordero de Dios, aquel que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, como dice Hebreos 7:26. Iglesia, sufría uno que no lo merecía en lo más mínimo. Pero nuestro catecismo aborda en esta oportunidad y con especial énfasis lo que es considerado como el grado sumo de su estado de humillación, esto es, su descenso a los infiernos, tomando la idea precisamente de este artículo añadido al credo apostólico que viene desarrollando. Permítame decirlo de otra manera. El catecismo asume que aquí el credo apostólico llega a lo peor que tuvo que padecer nuestro Redentor luego de haberse encarnado, haber vivido una vida de sufrimientos en este mundo caído, haber muerto y haber sido sepultado. ¿Qué es aquello que fue muchísimo peor para nuestro Redentor que haberse encarnado dejando su forma de Dios, que haber sufrido en este valle de lágrimas, que haber muerto en una cruenta cruz y haber sido sepultado en una tumba prestada que albergó su cuerpo sin vida durante 3 días? Pues que Él descendió a los infiernos.
Antes de considerar qué es esto de que el Señor Jesucristo descendió a los infiernos, conviene decir algunas cosas que son muy importantes. Número 1, el descenso del Señor Jesucristo a los infiernos no es una doctrina bíblica. En ningún lugar de la Biblia encontramos dicha enseñanza de manera clara y los pasajes de la Escritura que parecen apoyar esta idea son de difícil interpretación. Dice Luis Berkhoff, debe recordarse que estas palabras, que el Señor descendió a los infiernos, no se encuentran en la Escritura y que no se basan en declaraciones directas de la Biblia como el resto de los artículos del credo. Número 2, la frase descendió a los infiernos es un artículo añadido tardíamente al credo apostólico. Recordemos, hermanos, que el credo apostólico es una confesión de fe temprana de la iglesia cristiana con la que se distinguía a los verdaderos creyentes, sobre todo inicialmente a la hora de bautizarse. Pero el credo no es divinamente inspirado, aun cuando se basa correctamente en la Escritura para sus artículos. Por eso es que se le podían hacer este tipo de modificaciones y añadidos. Comenta Millard Erickson, es más, la doctrina, la de que el Señor Jesucristo descendió a los infiernos, no se encuentra en las primeras versiones del credo de los apóstoles, sino que aparece por primera vez en la forma aquilea, que data del 390 después de Cristo. La creencia se formuló uniendo varios textos bíblicos en una imagen conjunta. Theodorus van der Grohe opina lo siguiente: a decir verdad, hubiera sido mejor que el credo de los apóstoles no hubiera mencionado ni abordado este asunto, pues las Sagradas Escrituras no hablan en ninguna parte del descenso de Jesucristo a los infiernos como un acontecimiento distinto de su sepultura. Antes del siglo V no había ninguna mención de esto en el credo de los apóstoles. Solo entonces se añadió por primera vez esta frase. Dice van der Grohe, aunque uno hubiera deseado incluir algo como esto en este credo, al menos podría haberse expresado más claramente para que todos tuvieran una comprensión correcta de lo que se debe entender en términos bíblicos cuando el Señor Jesús descendió a los infiernos. Al no ser así, esta doctrina sobre el descenso del Salvador a los infiernos no solo ha dado lugar a varios errores, sino que también ha dado lugar a diferencias de opinión dentro de nuestra propia denominación. Número 3. Teniendo en cuenta lo anterior, es aconsejable no ser dogmáticos en esta cuestión y evitar toda forma innecesaria de polémica. Voy a volver a repetir el punto 3. Teniendo en cuenta lo anterior, es aconsejable no ser dogmáticos en esta cuestión y evitar toda forma innecesaria de polémica. Número 4. Aún así, ya que la frase se añadió al credo apostólico, es importante asumir la postura que entendamos es la que más se ajusta a la palabra de Dios para tener convicciones firmes, porque esto es lo que trae verdadero provecho a nuestro ser para crecimiento en madurez. Entonces, ¿qué reinterpreta nuestro catecismo al tratar este artículo añadido? Fíjense, hermanos, que al abordar abordando esta pregunta, nuestro catecismo no asume la razón del por qué se añadió este artículo, sino que se dispone a sacar todo el provecho posible del mismo desde lo que considera una postura más bíblica y ortodoxa. En otras palabras, el catecismo ve en este artículo añadido un glorioso propósito o finalidad. ¿Cuál? Pues la oportunidad perfecta para enfatizar cuánto beneficio nos trajo el que nuestro Salvador sufriera el infierno en nuestro lugar. Por eso responde ¿para qué? En vez de ¿por qué? Y bien, ¿cuál es este infierno que según nuestro catecismo sufrió nuestro Salvador en nuestro lugar?
La respuesta nos da a entender que dicho infierno fue las indescriptibles angustias, tormentos y terrores de su alma en los que fue sumido antes de ser crucificado y especialmente después cuando colgó de la cruz. Notemos primero que todo que este infierno nuestro Redentor lo soportó en su alma. De los sufrimientos de su cuerpo ya se trató en los artículos anteriores. Insistimos en que el énfasis de su alma es para señalar que estos sufrimientos fueron peores que los de su cuerpo. Ya desde el Getsemaní comenzaba a experimentarlos el Señor. Leámoslo en Mateo capítulo 26, versos 36 al 38. Mateo capítulo 26, versos 36 al 38. Dice la palabra del Señor en Mateo 26, versos 36 al 38. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y en Lucas capítulo 22, versos 41 al 44, tratando sobre esta misma situación, dice el evangelista Lucas lo siguiente, en el capítulo 22, verso 41 al 44. Y él, o sea, Jesús, se apartó de ellos, de los apóstoles, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caen hasta la tierra. Amados hermanos, fueron estas mismas angustias, estos mismos tormentos, estos mismos terrores de su alma los que le llevaron a gritar mientras colgaba de su cruz las palabras más aterradoras que nunca jamás estarán en la boca de ningún hijo adoptado de Dios en Cristo Jesús. Leámoslo en Marcos capítulo 15, verso 34. ¿Cuáles fueron esas aterradoras palabras que el Señor gritó mientras colgaba de la cruz, que nunca jamás las diremos ninguno de nosotros? Dice Marcos 15, verso 34. Y a la hora novena clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nótese, hermanos, que el Señor Jesucristo no se quejó explícitamente en ningún momento mientras estaba en la cruz acerca de algún dolor de su cuerpo, aunque sabemos que estaba sufriendo físicamente, realmente. Pero, ¿qué fue lo que le llevó a clamar con indescriptible angustia? Pues que Dios su Padre, con quien había disfrutado de una dulcísima, poderosísima y gloriosísima comunión, no solo durante su vida terrena, sino desde toda la eternidad, por causa de nuestros pecados que eran puestos sobre Él, sobre Cristo, el Padre retiraba su presencia favorable de Él. Mis hermanos, por primera y única vez en la historia, se rompía dicha comunión entre el Padre y el Hijo, mientras el Padre derramaba todo el ardor de su justa ira sobre él. Como dice Isaías capítulo 53, versos 4 en adelante. Voy a leerlos, escucha por favor. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Así que este infierno, nuestro Cristo pudo padecerlo desde Getsemaní, es decir, antes de ser crucificado y especialmente después cuando colgó de la cruz. No fue después de su sepultura, porque su cuerpo reposó 3 días en la tumba sin ver corrupción, como dice Hechos 2:31. Es decir que, aunque su cuerpo estuvo allí en el sepulcro, no se descompuso según el orden natural de las cosas, porque el poder divino conservó dicho cuerpo, puesto que lo iba a resucitar al 3er día. Tampoco fue su alma la que descendió al infierno después de su sepultura, porque mientras el Señor hablaba con el ladrón desde la cruz, el ladrón arrepentido le prometió las siguientes palabras. Le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Y al concluir la obra de redención, luego de dar el grito de victoria, tetelestai, consumado es, como dice Juan 19:30, sigue diciendo el apóstol Juan allí mismo que, habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿A quién le entregó el Espíritu? Es decir, su alma. ¿En manos de qué o de quién se propuso dejar esa parte inmaterial suya, o sea, su alma o espíritu, que se separaba momentáneamente de su parte material, o sea, de su cuerpo? Pues dice Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. No fue necesario un descenso local de nuestro Señor Jesucristo a los infiernos para librarnos de tan inimaginable tormento, ya que el infierno es en esencia la justa ira de Dios, la cual Dios derramó en pleno sobre él antes de ser crucificado y especialmente después cuando colgó de la cruz. Sí, mis hermanos, así como sin la presencia salvífica y de bendición de Dios, el cielo no sería ese cielo tan maravilloso y anhelado por nosotros, más allá de sus calles de oro, su mar de cristal y todas las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Asimismo, hermanos, sin Dios y sin su presencia de justicia, derramando el ardor de su ira, el infierno no sería todo lo aterrador que es, más allá del gusano que nunca muere y el fuego que nunca se apaga y las tantas otras cosas que hay allí. Si algún ateo, algún antiteísta o algún enemigo declarado de Dios y de su Cristo, mal interpretando este abandono de Dios Padre hacia su Hijo en la cruz, concluye absurdamente que entonces el infierno es un buen lugar, puesto que Dios no estará allí, así que por fin me libraré del tormento de saber que hay un Dios que me está viendo y está señalando mi pecado continuamente, esperando mi arrepentimiento sincero. Por fin me libraré de las molestias de la religión y su mensaje evangélico. Pues quiero decirle con mucho amor a este amigo que está pensando así, que dicho abandono no significó que Dios no está en el infierno. Dios lo llena todo, Él es omnipresente, aún el mismísimo infierno. Lo que no está en el infierno, ni ahora ni nunca, es
su gracia para salvación, ni ninguna de sus misericordias. Amigo que me escuchas, ojalá no vayas a conocer el rostro justiciero y de ira de Dios allí, porque esto será todo lo que verás por los siglos de los siglos, sin ninguna oportunidad de arrepentimiento. Arrepiéntete hoy, buscando su rostro de amor en Cristo su Hijo, quien murió para librarte del justo castigo por tus pecados. Y a ti, mi amado hermano, te digo lo siguiente: consuélate hoy, sabiendo que tu Señor y Salvador Jesucristo sufrió en tu lugar este abandono infernal de Dios su Padre, para que tú jamás experimentes semejante angustia indescriptible. ¿Estás pasando por momentos de gran dolor? Lo primero que debo decirte es que nada se compara al dolor de aquella copa amarga que bebió el Salvador en tu lugar. Y lo segundo es que Él te sostendrá en tus dolores, ya sea que los alivie o que te fortalezca mientras los atraviesas. Él está y estará contigo siempre. ¿Sufres siendo tentado? Tu Redentor guarda tu vida para siempre. Su promesa es que Él es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y si has caído en tentación, vuélvete a Él arrepentido. No huyas de Él, huye hacia Él, porque Él te levantará. Hermanos, concluyo con lo siguiente. Si nuestro Cristo resolvió el problema más grande que teníamos, el infierno que merecíamos por causa de nuestros pecados, ¿cómo no nos ayudará con todo lo demás? Así que descansa hoy en Él.